¿Cómo puedes hacerme esto después de todo lo que hemos vivido? Fue la última frase que le dije antes de verla caminar hacia el estrado del tribunal, con la mirada fría y el paso firme, como si yo fuera un completo extraño para ella. Después de 20 años de matrimonio, nunca imaginé que nos encontraríamos en un lugar como este, enfrentados como enemigos, luchando por defender nuestras verdades. Todo comenzó hace 6 meses, cuando encontré esa carta en el cajón de su escritorio. Un sobre pequeño, cuidadosamente escondido entre documentos antiguos. Pensé que sería algo trivial, pero lo que leí me dejó sin aire. Una confesión, una mentira tan grande que mi vida entera, nuestra vida juntos, de repente me pareció una cruel farsa. Al principio no quise creerlo. Intenté convencerme de que había una explicación lógica, que tal vez yo estaba exagerando. Pero cuanto más investigaba, más claro se hacía. Ella me había estado mintiendo durante años. Y lo peor de todo, nuestros hijos lo sabían. Hoy estoy aquí, en esta sala de tribunal, no solo para buscar justicia, sino para enfrentarla y exigir la verdad. Frente a mí, ella mantiene su expresión serena, casi desafiante. Mi abogado me hace un gesto para prepararme. Señor Fernández, por favor, cuéntenos en sus propias palabras lo que ocurrió. Respiro hondo, mi corazón late con fuerza, pero trato de mantener la calma. Todo comenzó el día que encontré esa carta. Digo, mi voz resonando en la sala. Era una carta de amor, de otro hombre. Pero no era reciente. Estaba fechada hace más de 15 años. Un murmullo recorre la sala. Puedo sentir las miradas clavándose en mí, juzgándome, tratando de descifrar si soy una víctima o un hombre despechado buscando venganza. Durante 15 años ella mantuvo esa relación en secreto. Todo mientras yo me esforzaba por sacar adelante a nuestra familia, mientras creía que éramos felices, que lo teníamos todo. Mi mirada se cruza con la suya. Por un segundo veo algo en sus ojos. Culpa, tal vez, pero desaparece tan rápido como llegó. Ella niega con la cabeza, como si yo estuviera inventando todo. Esa carta no significa nada, interrumpe su abogado. Es una simple carta del pasado, un error que no tiene relevancia en este proceso. Mi abogado levanta una mano. Pero no es solo la carta, ¿verdad, señor Fernández? Dígale al tribunal lo que descubrió después. Trago saliva. Aquí viene la parte difícil. No era solo la carta, respondo con la voz más firme. Descubrí movimientos de dinero en nuestras cuentas conjuntas, transferencias a una cuenta desconocida que llevan años ocurriendo. Miles de euros, todo sin mi conocimiento. Otro murmullo recorre la sala. Mi abogado asiente, satisfecho. ¿Y a dónde iba ese dinero? Hago una pausa. Mi mirada busca la de mis hijos, sentados en la primera fila. Mi corazón se rompe al ver la expresión en sus rostros. No hay sorpresa en ellos, solo una profunda tristeza. Lo sabían. Todo este tiempo lo sabían. A él, respondo finalmente. Durante todos estos años ella ha estado financiando la vida de ese hombre. La sala queda en silencio. ¿Puedo escuchar mi propia respiración? Pesada y cargada de rabia contenida. Mi esposa baja la mirada por primera vez en todo el proceso, pero aún no ha terminado. Mi abogado se dirige al juez. Solicito llamar al estrado a Nicolás Fernández, el hijo mayor de la pareja. Mis manos tiemblan ligeramente. Este es el momento que he temido desde que comenzó el juicio. Nicolás se levanta y camina lentamente hacia el estrado. Evita mirarme mientras se sienta. «Nicolás, ¿puedes decirle al tribunal lo que sabes sobre estos hechos?» Él guarda silencio por unos segundos que parecen eternos. Finalmente levanta la vista y con voz firme dice: «Todo es cierto, pero papá no está contando toda la historia. El mundo se detiene. Mi respiración se corta». «¿Cómo que no estoy contando toda la historia?», pregunto sin poder contenerme. Nicolás me mira directamente, con una mezcla de tristeza y determinación. «Tú también tenías secretos, papá, y es hora de que todos lo sepan». «¿De qué estás hablando, Nicolás?», pregunté, intentando mantener la calma, aunque sentía que mi mundo se desmoronaba. Mi hijo me sostuvo la mirada y por un momento deseé que todo terminara ahí, que lo que estuviera a punto de decir no fuera real, pero sabía que ya no había marcha atrás. «Tú siempre has querido hacerte la víctima, papá. Siempre culpas a los demás, pero nunca hablas de lo que tú hiciste», dijo, con una mezcla de tristeza y rabia en la voz. «Sabías perfectamente lo que mamá hacía con el dinero. No solo lo sabías, tú lo permitiste». La sala entera se quedó en silencio. Sentí una presión en el pecho. «Eso no es verdad», contesté, tratando de recuperar el control. «No sabía nada de esas transferencias hasta que lo descubrí hace 6 meses».
Nicolás negó lentamente con la cabeza. ¿De verdad no recuerdas aquel verano, hace 5 años? Preguntó, sus ojos llenos de reproche. Cuando me pediste que no dijera nada de la reunión que tuviste con ese hombre, el mismo del que ahora hablas en este juicio. La sangre me heló en las venas. Claro que lo recordaba, pero había una razón para todo aquello. Una razón que nunca quise explicar. No allí, no frente a todos. Eso no tiene nada que ver con esto, dije, con un hilo de voz. Sí tiene que ver, interrumpió Nicolás, con el rostro enrojecido, porque esa fue la primera vez que te vi negociando con él. No solo sabías quién era, sino que también sacaste provecho de todo esto. El murmullo en la sala se volvió ensordecedor. Sentí como la mirada del juez se clavaba en mí, esperando una respuesta que no podía dar. Miré a mi esposa, que ahora tenía una leve sonrisa en los labios, como si por fin el peso de su silencio hubiera sido liberado. ¿Quieres que siga?, preguntó Nicolás. ¿O prefieres que yo lo cuente todo? Mi mente estaba en caos. Sabía que si él seguía hablando, no solo el juicio daría un giro inesperado, sino que también toda mi imagen, todo lo que había construido, se desmoronaría para siempre. Nicolás, ¡basta!, interrumpió mi abogado, intentando controlar la situación. Creo que esto ha ido demasiado lejos. El juez levantó una mano para imponer silencio. No, dejemos que el joven termine. Quiero escuchar toda la historia. Nicolás respiró hondo y continuó. Mi padre no está aquí solo porque mamá le ocultó algo. Está aquí porque quiere limpiar su propio nombre, aunque eso signifique destruirnos a todos en el proceso. Él también tomó dinero de esas cuentas. Todo este tiempo ha jugado a ser la víctima, pero tiene tanto que esconder como mamá. Mis piernas temblaban. Intenté decir algo, defenderme, pero las palabras no salían. No porque no tuviera argumentos, sino porque sabía que todo lo que decía Nicolás era cierto. En ese momento me di cuenta de que el juicio ya no era sobre quién había mentido más, sino sobre quién sería el primero en romperse. Mi abogado me tocó el brazo, pero yo no podía apartar la vista de mi hijo. Lo había perdido. A él y probablemente a todos. Eso es suficiente por hoy, dijo el juez, golpeando la mesa con su mazo. Continuaremos mañana. El sonido del mazo aún resonaba en mi cabeza cuando me levanté. Sentí las miradas de todos mientras salía de la sala. No sé cómo llegué a la puerta, ni cómo conseguí respirar. Sabía una cosa, esto apenas estaba, y mañana podría ser mucho peor. Al salir del tribunal, el aire fresco golpeó mi rostro, pero no fue suficiente para aliviar la presión en mi pecho. Las palabras de Nicolás seguían retumbando en mi cabeza como un eco interminable. ¿Cómo había llegado todo a este punto? ¿En qué momento se convirtió en mi enemigo? ¿Estás bien?, preguntó mi abogado, colocándome una mano en el hombro. No, respondí con honestidad. Nada está bien. Él asintió en silencio, como si entendiera que no había mucho más que decir. Mientras caminaba hacia mi coche, sentí una mirada fija en mi espalda. Me detuve y giré lentamente. Era ella. Mi esposa estaba a pocos metros, observándome con esa expresión que tantas veces había visto antes, mezcla de desafío y compasión, como si aún creyera que podía controlarme con una simple mirada. ¿Contenta?, pregunté, sin poder contener la amargura en mi voz. No tienes idea de lo que has desatado, respondió con frialdad. Creí que serías más inteligente. Su voz era baja, pero lo suficientemente firme como para provocarme escalofríos. Por un momento pensé en responderle, en decirle que ella había destruido todo. Pero ya no valía la pena. La guerra estaba declarada, y cada palabra se había convertido en un arma peligrosa. Al llegar a casa, el silencio fue aún más ensordecedor que el del tribunal. Dejé las llaves sobre la mesa y me dejé caer en el sofá. Intenté ordenar mis pensamientos, buscar una salida, pero lo único que encontré fue el abismo al que me estaba asomando. El sonido de un mensaje en mi teléfono me devolvió a la realidad. Era de Nicolás. Dudé antes de abrirlo, temiendo lo que podría encontrar. Finalmente reuní valor y leí. «Tenemos que hablar. Hay cosas que no sabes y si no las entiendes ahora, todo esto terminará peor para ti». Mi corazón se aceleró. ¿Qué más podía haber que yo no supiera? Durante meses me había convencido de que había descubierto toda la verdad, pero ahora todo parecía una red aún más compleja de mentiras y secretos. Sin perder tiempo, llamé a Nicolás. No podía esperar. La llamada sonó 1, 2, 3 veces antes de que contestara. «Papá, no puedo hablar mucho ahora», dijo con voz baja, casi susurrando. «Pero escucha, no confíes en nadie».
ni siquiera en las personas que crees que están de tu lado. Nicolás, ¿de qué estás hablando? Necesito respuestas ahora, exigí, sintiendo cómo la desesperación se apoderaba de mí. Mañana en el tribunal las tendrás, respondió antes de colgar abruptamente. Me quedé con el teléfono en la mano, incapaz de moverme. ¿En quién no debía confiar? ¿Mi abogado? ¿Algún testigo? ¿O quizás había alguien más manipulando todo esto desde las sombras? Por primera vez desde que comenzó el juicio tuve miedo, no por el resultado, sino por lo que podría descubrir cuando toda la verdad saliera a la luz. Porque estaba claro que todavía había cosas que no sabía, y esas cosas podrían destruirlo todo. Apenas dormí esa noche. Me quedé sentado en la sala, con la mirada fija en la ventana, esperando el amanecer como si fuera la sentencia definitiva. Las palabras de Nicolás resonaban una y otra vez en mi cabeza. No confíes en nadie. ¿Qué significaba eso? ¿Quién estaba jugando conmigo desde las sombras? Cuando llegué al tribunal al día siguiente, sentí el peso de las miradas. Todos parecían saber algo que yo desconocía. Mi abogado se acercó y me dio una palmada en el hombro, pero su gesto, que antes me resultaba tranquilizador, ahora se sentía extraño, casi forzado. «Hoy será un día decisivo», dijo, esbozando una sonrisa que no le llegaba a los ojos. No respondí. Estaba demasiado ocupado tratando de descifrar las piezas de este rompecabezas que parecía cambiar a cada momento. Me senté en mi lugar habitual, sintiendo cómo el aire se volvía denso a mi alrededor. Entonces el juez anunció el inicio de la sesión. Llamamos al estrado a Nicolás Fernández. Nicolás entró en la sala con paso firme, pero sus ojos estaban cargados de una seriedad que rara vez había visto en él. Se sentó y tomó un sorbo de agua antes de mirar al juez. «Nicolás, dijiste que tenías algo importante que declarar», comenzó el juez. «Puedes hacerlo ahora». Mi hijo respiró hondo y tras un breve silencio soltó la bomba que cambiaría el rumbo de todo. Mi madre no actuó sola. El murmullo en la sala fue inmediato. Sentí que mi estómago se hundía. «¿Qué estás diciendo?», preguntó el juez, ajustando sus gafas. «¿Que hubo alguien más involucrado en todo esto?», continuó Nicolás con una voz segura pero cargada de emoción. «Alguien que siempre estuvo un paso adelante, controlando todo desde las sombras». El juez frunció el ceño. «¿A quién te refieres?». Nicolás bajó la mirada un momento antes de levantarla de nuevo. «Directamente hacia mí. Al abogado de mi padre». La sala explotó en un caos de murmullos y exclamaciones. Mi respiración se detuvo. Miré a mi abogado, que mantenía su expresión imperturbable como si aquello no le afectara en lo más mínimo. «Esto es ridículo», dijo mi abogado, levantándose. «Señoría, esta declaración no tiene fundamento alguno». Pero Nicolás no retrocedió. «Tiene todo el fundamento del mundo. Durante años, él ha estado moviendo el dinero entre diferentes cuentas, utilizando tanto a mi madre como a mi padre como peones en su propio juego». El juez golpeó la mesa con el mazo para imponer silencio. «Señor Fernández, ¿tiene pruebas de lo que está diciendo?». Nicolás asintió. «Absolutamente. Las transferencias están registradas. Todo lleva las cuentas personales del abogado de mi padre». El silencio que siguió fue aún más ensordecedor que el caos anterior. Miré a mi abogado, esperando una reacción, una explicación, algo que pudiera desmentir lo que Nicolás acababa de decir, pero él simplemente se cruzó de brazos, como si ya hubiera aceptado el destino que le esperaba. «Cree esta sesión debe suspenderse hasta revisar las pruebas presentadas», dijo el juez con voz severa. «Esto cambia por completo el curso del caso». El golpe del mazo marcó el final de la sesión, pero el verdadero terremoto acababa de comenzar. Salí de la sala en completo estado de shock. Las piezas empezaban a encajar y lo que vi al juntarlas fue aterrador. Todo este tiempo había sido manipulado, utilizado como un simple jugador en un juego mucho más grande de lo que jamás imaginé. Mi abogado me había traicionado. Me había guiado directamente a la trampa, asegurándose de que cada paso que daba me hundiera más y más. Y lo peor de todo es que yo había confiado ciegamente en él. Al cruzar la puerta del tribunal, sentí una mano en mi brazo. Era Nicolás. «Te lo advertí», dijo en voz baja. «Pero no te preocupes, papá. Esto aún no ha terminado». Y en ese momento supe que, aunque las máscaras comenzaban a caer, la verdadera batalla apenas estaba por empezar. El caos se había desatado por completo. Caminé por los pasillos del tribunal como un fantasma sin saber exactamente a dónde iba.
Las palabras de Nicolás seguían retumbando en mi cabeza. Todo lleva a las cuentas personales del abogado de mi padre. ¿Cómo no lo vi antes? ¿Cómo fue posible que alguien tan cercano, alguien en quien confié para defenderme, estuviera jugando en mi contra desde el principio? Me dejé caer en una de las bancas del pasillo, tratando de procesar lo que acababa de suceder, pero no tuve tiempo de pensar demasiado. Mi teléfono vibró en el bolsillo y al sacar el móvil vi un mensaje sin remitente. Sabíamos que esto podría pasar. Mantente callado si quieres salir de esta. Mi cuerpo se tensó. Miré a mi alrededor, pero el pasillo estaba vacío. Una sensación de paranoia empezó a apoderarse de mí. ¿Quién me había enviado ese mensaje? ¿Qué significaba exactamente salir de esta? Nicolás se acercó y se sentó a mi lado. «No puedes confiar en nadie, papá», me susurró. «Este tipo es mucho más peligroso de lo que imaginas». «¿Desde cuándo lo sabes?», le pregunté, aún tratando de mantener la calma. «Desde hace meses», confesó. «Lo descubrí mientras revisaba algunos documentos antiguos de la empresa familiar. Al principio no entendía bien qué estaba pasando, pero después todo comenzó a tener sentido». «¿Por qué no me lo dijiste antes?», pregunté, con la voz temblorosa entre la rabia y la frustración. Nicolás me miró con una expresión cargada de culpa, porque sabía que no me creerías. Siempre confiaste en él más que en mí o en mamá. Sus palabras eran un golpe tras otro. Tenía razón. Había confiado ciegamente en mi abogado hasta el punto de ignorar las señales más evidentes. Me había dejado manipular como un títere. Pero ya no estamos solos, continuó Nicolás. Tengo las pruebas. No solo las transferencias, sino también correos electrónicos y contratos que él intentó ocultar. Mi mente trabajaba a toda velocidad. Si Nicolás tenía razón, esto no solo se trataba de un fraude financiero. Era algo mucho más grande, algo que podía destruir no solo mi reputación, sino también todo lo que habíamos construido como familia. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso?, pregunté, decidido a recuperar el control. «Mañana, durante la próxima audiencia, lo enfrentaremos directamente», dijo Nicolás, su mirada llena de determinación. «No podrá salir de esta». Por primera vez en meses sentí que había una salida, una oportunidad de darle la vuelta a esta pesadilla. Pero también sabía que el precio sería alto. Las personas como él no se quedan de brazos cruzados cuando están acorraladas. Al llegar a casa, cerré la puerta con llave y me aseguré de que todas las ventanas estuvieran bien cerradas. Mi paranoia estaba en su punto máximo. Me senté frente a mi escritorio, revisando mentalmente todo lo que había pasado en los últimos meses, buscando alguna pista que se me hubiera escapado. El sonido de mi teléfono rompió el silencio. Una llamada. Miré la pantalla. Número desconocido. Contesté con cautela. «¿Diga?» «Sabes que no deberías seguir con esto», dijo una voz al otro lado, profunda y calculada. «Si continúas, vas a arrepentirte». La llamada se cortó antes de que pudiera responder. Me quedé con el teléfono en la mano, sintiendo como un frío helado recorría mi espalda. Esto no era solo un caso judicial. Esto era una guerra, y acababa de cruzar una línea de la que no habría retorno. No pude dormir. Cada sonido en la casa parecía amplificarse en mi mente. El crujido de las maderas del suelo, el viento golpeando suavemente las ventanas, incluso mi propia respiración se sentía pesada y descontrolada. El mensaje, la llamada, la advertencia, todo apuntaba a algo mucho más oscuro de lo que podía imaginar. A las 6 de la mañana, cuando el primer rayo de sol cruzó la ventana, decidí que no podía quedarme de brazos cruzados. Me levanté, preparé un café y abrí el portátil. Si iba a enfrentarme a esto, necesitaba saber exactamente a quién me estaba enfrentando. Busqué el nombre de mi abogado en todas las bases de datos públicas que conocía. Al principio, todo parecía limpio. Una carrera impecable, reconocimientos, incluso artículos de prensa destacando sus logros profesionales. Pero cuanto más profundizaba, más claro se hacía que había cosas que no cuadraban. Transferencias desde cuentas extranjeras, sociedades fantasma registradas a su nombre, vínculos con empresas de dudosa reputación. Todo estaba ahí, a la vista de cualquiera que supiera dónde buscar. Era un maestro en ocultarse a plena luz del día. Estaba tan concentrado en la pantalla que no escuché los pasos detrás de mí. «¿Qué haces despierto tan temprano?», preguntó Nicolás, asomándose por la puerta. «Buscando respuestas», respondí, sin apartar la vista del ordenador.
Creo que ya sé quién es realmente este tipo. Nicolás se acercó y miró la pantalla conmigo. Sus ojos se abrieron ligeramente al ver la cantidad de información que había recopilado. «Esto es suficiente para hundirlo», dijo casi en un susurro. «Lo sé, pero necesitamos más. Algo definitivo, algo que no pueda negar ni manipular». Nicolás pensó por un momento antes de esbozar una ligera sonrisa. «Creo que sé dónde podemos encontrarlo». Lo miré, intrigado. «¿Dónde?» «Su despacho», respondió. «Tiene una sala privada a la que solo él tiene acceso. Una vez lo vi guardar allí una carpeta con documentos importantes. Si sigue ahí, podríamos encontrar lo que necesitamos». Mi corazón se aceleró. Sabía que lo que estaba sugiriendo era peligroso, pero también sabía que era nuestra mejor oportunidad. «¿Estás seguro de que podremos entrar sin que nos descubran?», pregunté, aún dudando. «Déjamelo a mí», dijo Nicolás con seguridad. «Pero tenemos que hacerlo esta noche, antes de que él tenga la oportunidad de destruir cualquier prueba». Esa noche el tribunal quedó en segundo plano. La verdadera batalla iba a librarse fuera de esas paredes, en el despacho del hombre que había manipulado mi vida durante meses. A las 10 en punto nos encontrábamos frente al edificio. Nicolás había conseguido una copia de la llave del portón principal, algo que no quise ni preguntar cómo había logrado. Entramos en silencio, nuestras sombras proyectándose en las paredes del pasillo desierto. El despacho estaba en el tercer piso. Subimos por las escaleras, evitando el ascensor para no llamar la atención. Nicolás me hizo un gesto para que me detuviera cuando llegamos a la puerta. Sacó otra llave y abrió la cerradura con una precisión que me sorprendió. «¿De dónde has sacado eso?», le susurré. «Es mejor que no lo sepas», respondió con una media sonrisa. Entramos en la sala privada. Era más pequeña de lo que esperaba, con estanterías llenas de carpetas y una gran caja fuerte al fondo. Nicolás se dirigió directamente hacia ella. «Dame 5 minutos», dijo mientras comenzaba a trabajar en la combinación. El tiempo pareció detenerse. Cada segundo se alargaba, cada pequeño clic de la caja fuerte sonaba como un trueno en el silencio de la habitación. Finalmente la puerta se abrió con un leve chasquido. Nicolás sacó una carpeta gruesa y la abrió rápidamente. Sus ojos se movían de un lado a otro, leyendo cada página con una intensidad que me puso nervioso. «Aquí está», murmuró finalmente, levantando la vista hacia mí. «Esto es lo que necesitamos». Tomé la carpeta y eché un vistazo a los documentos. Eran mucho más de lo que esperaba. Contratos falsificados, transferencias bancarias detalladas, incluso correos electrónicos impresos que mostraban cómo había planeado todo desde el principio. «Tenemos que salir de aquí», dije, sintiendo cómo la adrenalina me invadía. Pero justo cuando dimos el primer paso hacia la puerta, escuchamos un ruido en el pasillo. Alguien venía. Nos miramos, congelados, sin saber qué hacer. El sonido de pasos se acercaba cada vez más, y entonces la puerta comenzó a abrirse lentamente. La puerta se abrió lentamente y mi corazón dejó de latir por un segundo. Nicolás y yo nos quedamos inmóviles, conteniendo la respiración mientras la sombra de alguien se proyectaba en el suelo frente a nosotros. El silencio era insoportable, roto solo por el eco de unos pasos que entraban en la sala. El hombre se detuvo justo delante de la estantería, a menos de 2 metros de nosotros. Era él, mi abogado. «Sabía que no te quedarías quieto», dijo con una voz tranquila, casi condescendiente, sin molestarse en mirarnos directamente. «Pero no esperaba que trajeras a tu hijo a este pequeño juego. Eso fue un error». Su mirada se clavó en Nicolás y una sonrisa fría apareció en su rostro. «Vaya, Nicolás, siempre fuiste el más listo de la familia, pero ¿de verdad creías que podías superarme?», dijo dando un paso hacia nosotros. Mi instinto fue interponerme entre él y mi hijo, sosteniendo la carpeta como si fuera un escudo. «No des ni un paso más», advertí, tratando de mantener la calma. «Todo esto se acabó. Tenemos las pruebas». Él arqueó una ceja, claramente divertido. «¿Las pruebas?», repitió, como si la idea le hiciera gracia. «¿De verdad crees que eso es suficiente? ¿A cuántas personas que les importa lo que hay en esa carpeta? Todo esto es solo papel. No significa nada sin contexto. Y el contexto, querido amigo, lo controlo yo». Nicolás apretó los puños a mi lado. «Se acabó tu tiempo. Ya no tienes el control», dijo, con los ojos encendidos de determinación. «Estas pruebas irán directamente al juez. Esta vez no podrás detenernos». El abogado se rió suavemente, como si estuviéramos contando un chiste. «Claro, claro».
Llévalas al juez si quieres. ¿Pero has pensado en las consecuencias?, dijo, inclinando la cabeza ligeramente. ¿De verdad estás preparado para lo que viene después? Porque esto no es solo un caso judicial. Esto tiene ramificaciones que ni siquiera puedes imaginar. Dio un paso más cerca, su rostro ahora a centímetros del mío. Si llevas esto al juez, arruinarás no solo tu vida, sino la de todos a tu alrededor. Tu empresa, tus amigos, tu familia. Todo lo que tienes se desmoronará en cuestión de días. ¿Realmente quieres cargar con eso? Sentí como mi garganta se cerraba. Sabía que había verdad en sus palabras. Este hombre había tejido una red tan grande y compleja que desmantelarla significaría derribar a más personas de las que podía contar. Nicolás no retrocedió. «Prefiero que todo caiga antes que seguir viviendo en una mentira», dijo, con una convicción que me sorprendió incluso a mí. El abogado lo miró fijamente durante unos segundos, evaluándolo como si intentara decidir si estaba dispuesto a llevar las cosas hasta el final. Finalmente suspiró y retrocedió un paso. «Muy bien», dijo, encogiéndose de hombros, «hagan lo que quieran, pero no digan que no se los advertí». Nos quedamos allí, inmóviles, mientras él se daba la vuelta y salía de la sala. El sonido de sus pasos se desvaneció lentamente en el pasillo. «¿Crees que se rinde tan fácilmente?», pregunté en voz baja, aún incapaz de relajarme. Nicolás negó con la cabeza. «No, solo está ganando tiempo. Tenemos que movernos rápido antes de que haga desaparecer cualquier otra prueba que le quede». Salimos del despacho tan rápido como pudimos, la carpeta firmemente apretada en mis manos. Sabía que el tiempo jugaba en nuestra contra. Esta guerra aún no había terminado, pero ahora teníamos una ventaja, aunque fuera pequeña. Mientras conducíamos de regreso a casa, Nicolás me miró de reojo. «Papá, pase lo que pase mañana, estoy contigo». Asentí, sintiendo una mezcla de miedo y alivio. Mañana sería el día decisivo. O ganábamos o lo perdíamos todo. Al día siguiente llegamos al tribunal antes de la hora prevista. La carpeta con las pruebas estaba en mi maletín y Nicolás caminaba a mi lado en silencio, con los ojos fijos al frente. Sabíamos que esto era todo o nada. Si todo salía como esperábamos, esa tarde terminaría esta pesadilla. El juez tomó su lugar y el silencio en la sala fue casi insoportable. Mi abogado aún no había aparecido, lo cual solo incrementaba mi sensación de alerta. Miré alrededor, buscando alguna señal de él, pero no había rastro. Algo no estaba bien. De pronto, la puerta trasera del tribunal se abrió y entró mi esposa. Vestía un traje oscuro, con una expresión que no lograba descifrar. Caminó directamente hacia el estrado y se detuvo junto al juez. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. «Señoría», dijo con una voz firme y clara, «solicito la palabra. Tengo una declaración que hacer». El juez levantó una ceja, claramente sorprendido, pero asintió. «Adelante». Ella respiró hondo antes de continuar. «Quiero confesar algo que no he dicho hasta ahora», dijo, mirando directamente al juez. «Mi esposo no es la víctima inocente que ha intentado parecer. Durante años él ha estado involucrado en las mismas prácticas fraudulentas que ahora pretende denunciar». Un murmullo recorrió la sala. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. «¡Eso no es cierto!», exclamé, levantándome de mi asiento. Pero mi esposa no se inmutó. «Tengo pruebas que demuestran su participación directa en las transferencias y en la creación de las sociedades ficticias», continuó, sacando una carpeta idéntica a la que Nicolás y yo habíamos encontrado la noche anterior. «Estos documentos lo implican directamente». Miré a Nicolás, que parecía tan desconcertado como yo. «¿De dónde sacaste eso?», pregunté, mi voz temblando de furia y miedo. Ella me lanzó una mirada fría. «No subestimes lo que soy capaz de hacer cuando me obligas a defenderme». El juez hojeó los documentos mientras la tensión en la sala alcanzaba su punto máximo. Finalmente, levantó la vista. «Estas pruebas son contundentes. Si lo que aquí se afirma es cierto, estamos ante un caso mucho más complejo del que imaginamos. Mi mente trabajaba a toda velocidad. Sabía que esas pruebas eran falsas, manipuladas para hacerme parecer culpable. Pero ¿cómo había conseguido ella todo eso y por qué ahora?». Nicolás se puso de pie. «Señoría, esto no tiene sentido. Mi madre está intentando desviar la atención para proteger a alguien más. Puedo demostrarlo», pero el juez levantó una mano, interrumpiéndolo. «Tendremos tiempo para escuchar todas las versiones. Por ahora, suspendo la sesión para revisar cuidadosamente estas nuevas pruebas». El golpe del mazo marcó el final de la audiencia.
Pero para mí fue como una sentencia. Sentí que el aire me faltaba. Cada paso hacia la salida era más pesado que el anterior. Mi esposa me alcanzó en el pasillo. «¿Por qué lo haces?», pregunté con la voz rota. Ella me miró con una mezcla de lástima y desprecio. «Porque nunca entendiste que en este juego solo sobreviven los más fuertes. Y tú, querido, ya perdiste». Se dio la vuelta y se alejó, dejándome allí completamente solo. Nicolás me agarró del brazo. «¡Papá! No podemos rendirnos. Esto es solo otro intento de manipularnos. Encontraremos una forma de demostrar la verdad». Pero en ese momento, mientras veía a mi esposa desaparecer por el pasillo, supe que el mayor golpe aún estaba por llegar. Porque la única persona que todavía creía estar de mi lado podría ser la siguiente en traicionarme. Salimos del tribunal en completo silencio. El aire era pesado, cargado de una tensión que parecía apretar mi pecho con cada paso. Nicolás caminaba a mi lado con el ceño fruncido y los puños cerrados, claramente intentando controlar su frustración. «Esto no puede quedar así, papá», dijo finalmente. «Mamá está desesperada, por eso dio este último golpe. Está cubriendo y no es solo el abogado». Me detuve en seco. Su voz resonaba con una certeza que me heló la sangre. «¿Qué quieres decir? Que ella no está sola en esto», contestó, mirando hacia el horizonte, como si estuviera juntando las piezas en su mente. «Piensa en todo lo que ha pasado, los movimientos de dinero, las pruebas falsas. Alguien más está detrás de esto, alguien con acceso a la información que ella nunca pudo obtener por sí sola». Intenté procesar sus palabras, pero mi mente estaba demasiado nublada. Todo era un caos. ¿Quién más podría estar involucrado? Había creído que el abogado era el cerebro detrás de todo, pero ahora parecía mucho más grande de lo que había imaginado. Esa noche, de vuelta en casa, revisamos los documentos de nuevo, cada línea, cada detalle, buscando una pista que pudiera darnos respuestas. Y entonces Nicolás encontró algo. «Mira esto», dijo, señalando una página específica. «Esta transferencia fue realizada desde una cuenta a la que solo mamá y...». Se detuvo, como si la revelación lo golpeara de lleno. Y mi hermano Andrés tenían acceso. El silencio fue ensordecedor. Sentí como un nudo se formaba en mi garganta. Andrés, mi hijo menor, siempre había sido reservado, más callado que Nicolás, pero nunca imaginé que pudiera estar involucrado en algo así. «No puede ser», susurré, negando con la cabeza. «Andrés nunca haría algo así». «Papá, las pruebas están aquí. No digo que lo haya hecho solo, pero al menos sabía lo que estaba pasando». El peso de sus palabras me dejó sin aliento. ¿Cómo podía ser posible que mi propio hijo estuviera metido en esto? No quería creerlo, pero las pruebas estaban ahí, tan claras como el día. «Mañana hablaré con él», dije finalmente, sintiendo una mezcla de dolor y determinación. «Necesito escuchar su versión antes de sacar conclusiones». A la mañana siguiente llamé a Andrés y le pedí que viniera a casa. Llegó con su expresión tranquila de siempre, pero esta vez había algo diferente en su mirada. Algo que no había notado antes. Una sombra de duda, como si supiera exactamente por qué lo había llamado. «Andrés, tenemos que hablar», dije, señalándole el sofá. «Esto es importante». Se sentó lentamente, cruzando las manos sobre sus rodillas. «¿De qué se trata?». Respiré hondo antes de mostrarle la página de la transferencia. «Necesito que me expliques esto». «Esta cuenta lleva tu nombre». Sus ojos se movieron rápidamente hacia el documento y luego de vuelta a mí. Por un momento pensé que lo negaría, que me daría alguna excusa para salir del paso. Pero lo que hizo fue mucho peor. Sonrió, una sonrisa apenas perceptible, y luego dijo, con voz baja pero firme: «Creo que ya sabes la respuesta, papá». Mi cuerpo se quedó paralizado. La confirmación estaba ahí en sus palabras y en su mirada. Todo lo que había temido, todo lo que había intentado negar, era cierto. «¿Por qué, Andrés?», pregunté, mi voz apenas un susurro. «¿Por qué hiciste esto?». Él me miró fijamente, como si estuviera evaluando si debía decírmelo todo o no. Finalmente se inclinó un poco hacia adelante y susurró: «Porque a veces, para salir adelante, hay que tomar decisiones difíciles. Y tú nunca fuiste capaz de hacerlas. Mi corazón se rompió en 1000 pedazos». Las palabras de mi propio hijo eran como cuchillos clavándose en lo más profundo de mi alma. En ese momento supe que esta batalla ya no era solo para descubrir la verdad. Era para recuperar lo poco que quedaba de nuestra familia antes de que se desmoronara por completo. «¿Decisiones difíciles?», repetí, aún intentando asimilar lo que acababa de escuchar. «Andrés,
No entiendo. ¿De qué hablas? Él se reclinó en el sofá, cruzando los brazos con una tranquilidad que me inquietaba. Tú siempre viviste bajo tus propias reglas, papá. Durante años creíste que podías controlarlo todo, pero nunca te diste cuenta de lo que estaba pasando a tu alrededor. Yo solo tomé las riendas cuando vi que todo empezaba a desmoronarse. Mis manos temblaban mientras sostenía la página del documento. No podía dejar de mirarlo, buscando alguna señal de arrepentimiento en su rostro, pero no había nada. Andrés estaba convencido de que lo que había hecho era lo correcto. ¿Y mamá?, pregunté, tratando de mantener la calma. ¿Estaba en esto desde el principio? Andrés desvió la mirada por un instante, lo suficiente para que supiera la respuesta antes de que la dijera. Mamá solo quería protegernos, respondió finalmente. Sabía que tarde o temprano todo iba a salir mal, así que me pidió ayuda. Cada palabra era una nueva herida. No solo había sido engañado, sino que el engaño venía de las personas que más amaba y en las que más confiaba. ¿Ayuda?, repliqué incrédulo. Ayuda para hacer desaparecer dinero de nuestras cuentas, para crear una red de mentiras. Andrés, esto no es protección, es traición. No lo veas así, contestó, sin inmutarse. Lo que hicimos fue necesario. Y si me preguntas, todavía podemos salir de esta, juntos. Su propuesta flotó en el aire como una nube oscura. Me estaba ofreciendo una salida, una forma de enterrar todo el escándalo y fingir que nada había pasado. Pero eso significaba renunciar a la verdad, dejar que las mentiras siguieran creciendo y llevarme ese peso para siempre. Nicolás, que había permanecido en silencio todo este tiempo, finalmente intervino. «Andrés, esto no es un juego. No puedes justificar todo con decisiones difíciles. Sabes que lo que hicieron está mal». Andrés lo miró fijamente, con una mezcla de lástima y desafío. «Tú siempre fuiste el idealista, Nicolás, pero el mundo real no funciona así. El mundo real es cruel. A veces hay que hacer sacrificios». Sentí una ola de tristeza profunda. Mis dos hijos estaban frente a mí, tan diferentes, y sin embargo, ambos atrapados en este caos. Uno luchando por la verdad y el otro justificando el engaño como una forma de sobrevivir. «No puedo aceptar lo que hiciste, Andrés», dije finalmente con un nudo en la garganta. «No importa cuáles fueran tus razones». Él se levantó lentamente, su expresión se endureció. «Entonces supongo que ya no hay nada más que decir», contestó, dirigiéndose hacia la puerta. «Solo espero que no te arrepientas después, papá». Lo vi salir y cada paso que daba resonaba en mi corazón. Nicolás se acercó y puso una mano en mi hombro. «Hiciste lo correcto. A veces, la verdad es el único camino, aunque duela». Asentí, pero no podía evitar sentir que la batalla aún no había terminado. Andrés tenía razón en algo. El mundo real podía ser cruel. Y ahora debía prepararme para lo que venía, porque esta decisión traería consecuencias. Consecuencias que aún no podía imaginar. Andrés había salido de la casa, dejándome con un vacío que no podía describir. Su última frase seguía resonando en mi cabeza. «Solo espero que no te arrepientas después, papá». No sabía exactamente a qué se refería, pero algo en su tono me dejó una sensación de peligro inminente. Esa noche la tensión en el aire era casi palpable. Nicolás intentó mantener la calma, pero incluso él sabía que las cosas se estaban saliendo de control. «Papá, Andrés no se detendrá. Si mamá y él han llegado tan lejos, es porque están protegiendo algo más grande», dijo mientras revisaba de nuevo los documentos que teníamos. «¿Algo más grande?», pregunté, sintiendo una mezcla de confusión y cansancio. «¿Qué podría ser más grande que todo lo que ya hemos descubierto?». Nicolás me miró directamente a los ojos. «Dinero, poder, tal vez incluso alianzas que no conocemos. Papá, esta red no es solo un error familiar, es algo mucho más profundo». De repente, mi teléfono vibró sobre la mesa. Era un mensaje de un número desconocido. «Deja de buscar. Sabemos dónde estás. Última advertencia». Sentí como el frío recorría mi espalda. Le mostré el mensaje a Nicolás, que lo leyó con el ceño fruncido. «No podemos ignorar esto. Está claro que alguien más nos está vigilando». «¿Pero quién?», respondí, tratando de pensar rápido. «Si es Andrés o mamá, ¿por qué enviarían algo tan amenazante?». Nicolás se quedó pensativo por un momento antes de contestar. «Tal vez no fueron ellos. Tal vez esto viene directamente del abogado o de alguien más involucrado en las transferencias de dinero. Papá, hemos estado viendo solo la punta del iceberg». El sonido del timbre interrumpió nuestra conversación. Ambos nos quedamos en silencio, mirándonos. Ninguno de los dos esperaba visitas a esa hora.
Me acerqué a la puerta lentamente, mi corazón latiendo con fuerza. Al abrir, encontré un sobre en el suelo, sin remitente. Lo recogí y lo abrí con manos temblorosas. Dentro había una sola hoja con una frase escrita en letras grandes. «No te presentes en el tribunal mañana. Será tu último error». Cerré la puerta rápidamente, respirando de manera entrecortada. Nicolás tomó la hoja y la leyó varias veces. «Papá, esto ya no es solo una advertencia, es una amenaza directa». «No me van a detener», dije, sintiendo como la rabia empezaba a reemplazar el miedo. «Mañana iré al tribunal, y esta vez llevaré todo conmigo. No importa quién esté detrás de esto, no me voy a rendir». Nicolás asintió lentamente, aunque pude ver la preocupación en sus ojos. Sabía que estaba tomando un riesgo enorme, pero no había vuelta atrás. Era ahora o nunca. A la mañana siguiente, el tribunal estaba más lleno de lo habitual. Sentía cada mirada fija en mí mientras cruzaba la sala. Mi esposa ya estaba allí, sentada con una expresión neutral, pero Andrés no aparecía por ningún lado. El juez golpeó la mesa para dar inicio a la sesión. «Señor Fernández, ¿tiene nuevas pruebas para presentar?» Me puse de pie, con la carpeta en la mano. «Sí, señoría, y lo que tengo aquí cambiará por completo el curso de este caso». Mientras avanzaba hacia el estrado, un movimiento en la puerta trasera llamó mi atención. Alguien entraba en la sala. Era Andrés. Llevaba una expresión tensa y su mirada buscó la mía de inmediato. Por un segundo pensé que venía a apoyarme, pero entonces, sin decir una palabra, caminó hacia el abogado defensor y le entregó un sobre. El juez frunció el ceño. «¿Qué es esto?» Andrés tomó el micrófono y habló con voz clara y firme. «Es una nueva declaración, señoría. Una que aclarará toda la verdad sobre mi padre». El silencio en la sala fue absoluto. Sentí como la carpeta se me escapaba de las manos. Andrés acababa de dar el golpe definitivo, uno que nunca vi venir. «Señor Fernández, ¿qué tiene que decir sobre esta nueva declaración?», preguntó el juez con la mirada fija en mí. Mis manos temblaban mientras trataba de recuperar la compostura. Miré a Andrés, buscando una respuesta, una señal de que esto no era lo que parecía, pero su rostro permanecía inmutable, como si todo estuviera calculado desde el principio. «No sé de qué se trata esa declaración», contesté tratando de mantener la calma, «pero sé que es otro intento de desviar la atención de lo que realmente importa aquí». El juez abrió el sobre y comenzó a leer en silencio. Cada segundo que pasaba parecía una eternidad. La tensión en la sala era insoportable. Finalmente levantó la vista. «Según esta declaración, usted, señor Fernández, habría facilitado varias de las transacciones financieras irregulares de las que acusa a otros en este caso. Además, habría estado involucrado en la creación de las sociedades ficticias. ¿Es esto cierto?» El murmullo en la sala fue inmediato. Intenté hablar, pero las palabras se quedaron atrapadas en mi garganta. Todo estaba manipulado. Sabía que esa declaración era falsa, pero presentada de esta forma ante el tribunal era devastadora. «¡Eso no es verdad!», exclamó Nicolás, poniéndose de pie. «Mi hermano está mintiendo. Tiene que haber alguna explicación para esto». El juez lo miró con severidad. «Joven, mantenga la calma. Aquí escucharemos todas las versiones». Andrés mantuvo su postura firme. «No estoy mintiendo, señoría. Solo estoy diciendo la verdad que papá no quiere admitir». Me sentía como si el mundo se derrumbara a mi alrededor. Las piezas empezaban a encajar de una manera aterradora. Mi propio hijo había decidido darme la espalda, sacrificándome para salvarse a sí mismo y a nuestra madre. «Andrés», dije, tratando de contener la mezcla de rabia y dolor que me quemaba por dentro. «¿Por qué estás haciendo esto?». Él me miró con frialdad. «Porque no voy a caer solo, papá. Tú también tomaste decisiones y es hora de que las enfrentes». El juez golpeó la mesa para restaurar el orden en la sala. «Vamos a suspender la sesión para analizar estas nuevas pruebas. El tribunal se reanudará mañana». El golpe del mazo fue como el cierre de una puerta de la que no tenía la llave. Salí de la sala con Nicolás a mi lado, ambos en completo silencio. No podía procesar lo que acababa de ocurrir. Al llegar al pasillo, Nicolás rompió el silencio. «¡Papá! Esto no puede quedar así. Andrés está jugando su última carta, pero podemos demostrar que esa declaración es falsa». «¿Y cómo lo hacemos?», pregunté, sintiéndome más perdido que nunca. Nicolás respiró hondo, su mirada llena de determinación. «Hay una forma. Tenemos que encontrar la fuente de esa declaración». Alguien le ayudó a redactarla y a conseguir esos documentos falsos.
Si descubrimos quién está detrás, todo se derrumbará. En ese momento sentí una pequeña chispa de esperanza. Todavía había una posibilidad, una última oportunidad para limpiar mi nombre y recuperar lo que quedaba de nuestra familia. «Vamos a hacerlo», dije con renovada fuerza. «No importa cuánto tarde ni a quién tengamos que enfrentar. No me rendiré hasta que toda la verdad salga a la luz». Esa noche, la guerra aún no había terminado, pero por primera vez en mucho tiempo tenía un plan. Al día siguiente, el tribunal estaba más silencioso de lo habitual. El aire en la sala era denso, cargado de una tensión invisible que parecía apretar mi pecho con cada respiración. Sabía que esta sería la última sesión, el momento en el que todo quedaría al descubierto, para bien o para mal. Mi abogado me miró con una expresión seria mientras me entregaba los documentos que habíamos conseguido la noche anterior. Nicolás había cumplido su promesa. Encontramos el origen de la declaración falsa. No solo fue manipulada, sino que había sido redactada y firmada por el abogado en colaboración con un tercero desconocido. «Confía en mí, papá. Esta vez no podrán escapar», me susurró Nicolás desde que el juez entrara en la sala. El juez tomó asiento y golpeó la mesa con el mazo. «Señor Fernández, ¿está listo para presentar su defensa?» Me puse de pie, sujetando con fuerza la carpeta que ahora representaba mi última oportunidad. «Sí, señoría. Estoy listo para contar toda la verdad». Miré a mi esposa y a Andrés. Ambos evitaban mi mirada. Sabían lo que estaba por venir. Durante semanas he sido acusado de crímenes que no cometí, pero lo que hoy tengo en mis manos demuestra quién estuvo realmente detrás de todo esto. Abrí la carpeta y comencé a leer los correos electrónicos y documentos bancarios que Nicolás había recuperado. El juez escuchaba con atención, mientras el murmullo en la sala crecía a cada palabra. Estas pruebas demuestran que las transferencias financieras y la creación de sociedades ficticias fueron orquestadas por mi abogado y otra persona externa que, hasta ahora, permanecía en las sombras. Continué, levantando la vista. Pero ya no más. Entregué la carpeta al juez, quien la examinó detenidamente. Mi respiración se detuvo mientras leía cada página. Finalmente, levantó la mirada. «Esto es contundente. Parece que esta declaración contradice directamente las acusaciones anteriores». El juez se volvió hacia el abogado defensor. «¿Tiene algo que decir sobre estas nuevas pruebas?» El abogado tragó saliva, claramente superado por la situación. Andrés intentó intervenir, pero el juez lo detuvo con un gesto de la mano. «No es necesario, joven Fernández. Las pruebas hablan por sí mismas». La sala quedó en completo silencio mientras el juez deliberaba. Finalmente, golpeó la mesa con el mazo. «Declaro al señor Fernández libre de todos los cargos. El tribunal abrirá una nueva investigación sobre las pruebas falsas presentadas durante este proceso». Sentí como una ola de alivio me recorría el cuerpo. Nicolás sonrió, dándome una palmada en el hombro. Habíamos ganado, pero el costo había sido alto. Cuando salimos del tribunal, el sol de Madrid brillaba con fuerza, como si quisiera recordarme que después de la tormenta siempre llega la calma. Pero dentro de mí, la batalla aún no había terminado del todo. Andrés y mi esposa me esperaban fuera. No había palabras de disculpa ni intentos de reconciliación, solo miradas cargadas de todo lo que no se atrevieron a decir en voz alta. «No espero que lo entiendas, papá», dijo Andrés finalmente con una mezcla de tristeza y desafío. «Solo hice lo que pensé que era lo correcto». «Y yo hice lo que pensé que era justo», respondí. «Quizás algún día lo entiendas tú también». Se dieron la vuelta y se alejaron, perdiéndose entre las calles de Madrid. Nicolás permaneció a mi lado en silencio mientras los veía desaparecer. «Lo importante es que seguimos aquí», dijo intentando consolarme. Asentí lentamente. La verdad había salido a la luz, pero las cicatrices de esta batalla tardarían en sanar. Sabía que la vida continuaría, que habría nuevas oportunidades para reconstruir lo que quedó de nuestra familia. Quizás no hoy, quizás no mañana, pero algún día. Y por primera vez en mucho tiempo sentí que estaba listo para empezar de nuevo. Han pasado 6 meses desde aquel último día en el tribunal. Madrid ha seguido su curso, bulliciosa y luminosa como siempre, mientras nuestra vida, poco a poco, ha comenzado a encontrar su propio ritmo. La casa ya no es la misma. Las risas de otros tiempos se han desvanecido, dejando espacio para el silencio, pero en ese silencio también he aprendido a encontrar paz. Nicolás sigue a mi lado.
Se ha convertido en mi mayor apoyo, el ancla que me mantiene firme. Abrió su propio despacho de asesoría y está haciendo las cosas a su manera, con la honestidad que siempre lo ha caracterizado. Andrés no ha vuelto a casa desde aquel día. Me llegan noticias de él de vez en cuando. Sé que aún está en Madrid, trabajando en el mundo financiero. No hemos hablado, pero espero que el tiempo lo lleve a buscar respuestas diferentes. ¿Mi esposa? Bueno, ella tomó su camino y yo tomé el mío. No hubo lugar para el perdón inmediato, pero tampoco para el odio. Aprendí a soltar, porque algunas batallas no se ganan ni se pierden, simplemente se dejan atrás. Hoy camino por el Parque del Retiro, sintiendo el aire fresco de la tarde. El cielo está despejado y el sonido de los niños jugando a lo lejos me arranca una sonrisa. Nicolás me espera en una cafetería cercana y por primera vez en mucho tiempo me siento libre, sin el peso de las mentiras sobre mis hombros. Madrid ha sido testigo de nuestra historia, de nuestros errores y redenciones. Y mientras recorro estas calles familiares sé que la vida no termina con el último golpe del mazo en un tribunal. A veces el verdadero comienzo llega después de la tormenta. Miro al horizonte, respiro hondo y me preparo para lo que venga, porque la verdad, aunque dura, siempre abre la puerta a nuevas oportunidades. Y esta vez estoy listo para aprovecharlas. ¿Qué piensan de esta historia? Escriban en los comentarios. Gracias por ver el video, den like y suscríbanse. Lo mejor aún está por venir.